Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la clase sistemática de mamíferos del día de hoy. Tengo el gusto y el honor hoy día de presentar a un investigador de la Universidad allá en Colombia, perdón, John Harold Castaño. Eh, John Harold Castaño es, ha accedido muy gentilmente a darnos una charla hoy día sobre redes ecológicas, una mirada a la complejidad de la biodiversidad. Yo conocí a John Harvey, no me acuerdo el año, creo que ha sido el 2014 o 15, eh, Sí, eh, más o menos por esa época, más o menos por esa época, hace cerca de 6, 7 años. exacto, donde tuve la suerte de poder ser parte del tribunal de su tesis doctoral. Y de lejos ha sido de mucho tiempo que yo he visto una tesis doctoral tan impresionante, tan bien desarrollada, con datos, el diseño, la aproximación. Entonces yo quedé desde entonces impresionado y dije, tenemos que tener a Joe Harold este, en nuestras charlas. Así que te agradezco muchísimo, John, que puedas participar de estas conferencias que damos en la materia sistemática de mamíferos, la cual, como sabes, la ponemos después al público. John Harold Castaño, de hecho es médico veterinario, es zootecnista, tiene una maestría en ecología tropical y un doctorado en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, que su tutor fue precisamente Jairo, el doctor Jairo Pérez, que fue quien nos dio la charla anterior, así que ahí tenemos una línea de continuidad en el conocimiento. John Harold ha hecho estudios realmente impresionantes en el tema de diversidad biológica desde la perspectiva ecológica y funcional. Él es mastozólogo de campo actualmente, hace muchos trabajos de historia natural en la que evalúa redes complejas para comprender patrones, funciones y cómo esto tiene consecuencias en las interacciones ecológicas, ¿no? En estudios de sistemas complejos. Eh, John Harold actualmente es profesor titular en la Universidad de Santa Rosa de Cabal en y es director del grupo de investigación en biología de la conservación y biotecnología en la misma universidad. Y es además curador del Museo de Mastozoología en la Universidad de Santa Rosa de Cabal. John Harold, pese a su juventud y a su comparado con algunos de nosotros, ya tiene un recorrido impresionante, tiene un montón de artículos científicos, no sé qué ha pasado ahí, pero son, creo que le he borrado el número, pero ¿cuántos son, Harold? Tienes como... El número es a 36 artículos Dice científicos. 36, ok, no, es que le ha pegado mal. Sí, tiene 36 artículos científicos, tiene 10 capítulos en libros, ha supervisado la tesis de 16 estudiantes de bachillerato, que son las tesis de licenciatura en nuestro caso. Ha supervisado 3 tesis de maestría y actualmente está supervisando una tesis doctoral. Entonces ya tiene un recorrido bien grande en esto y es realmente un honor, Harold, que estés con nosotros y estamos muy ansiosos de poder escuchar tu plática. Bienvenido a la clase, John. Gracias por estar. Luis, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por esa introducción. Eh, pues yo también conozco tu trayectoria, como te dije anteriormente, soy seguidor de este tu canal donde subes los videos de YouTube muy interesante, entonces viendo la calidad de los expositores que he presentado aquí, me siento muy halagado y muy honrado de estar aquí compartiendo con ustedes eh, esta información que humildemente y con todo cariño les transmito. Entonces empezamos. Por favor, John, puedes ya presentar tú puedes ya compartir la pantalla. ¿Me confirman por favor si están viendo? Se la ve muy bien, sí. Perfecto. Entonces, bueno, hoy quisiera hablarles a ustedes acerca de un tema que para mí ha sido muy interesante, muy revelador, porque nos permite
ver la biodiversidad desde una perspectiva un poco distinta y una mirada un poco más holística y menos reduccionista a lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Entonces mi charla se titula Redes ecológicas, una mirada a la complejidad de la biodiversidad. Como bien lo mencionó el profesor Luis, yo soy docente titular de UNISAR. UNISAR es una universidad rural ubicada en el corazón del eje cafetero colombiano. Entonces, empezamos. Para empezar, entonces, quisiera hablarles un poco acerca de interacciones comunitarias, ¿cierto? Nosotros vemos que las comunidades están formadas, entre otras cosas, por interacciones entre especies, y esas interacciones entre especies pueden ir en un gradiente desde positivas a negativas a neutras. Tradicionalmente, buena parte de la estructuración de la ecología se ha fundamentado en explicar el mundo a través de las interacciones negativas. Hay muchos modelos que hablan, como el modelo de Lotka-Volterra, por ejemplo, que explican que las comunidades se estructuran por interacciones de competencia, de depredación. Sin embargo, poco o mucho o menos atención ha recibido las interacciones positivas, a pesar que estas interacciones positivas son muy importantes para estructurar las comunidades ecológicas que vemos actualmente. Sería inimaginable un mundo sin polinización o sin dispersión de semillas o sin la ayuda de las micorrizas a las plantas. Entonces vamos a enfocar nuestra charla en particular en las interacciones positivas, conocida como mutualismo. Tradicionalmente el mutualismo se entiende y se lee en los libros como la interacción, cuando la interacción excede el costo para ambos participantes. Y ¿me confirman si se ve el cursor? Sí, se lo ve en Muy rojo, bien, sí. gracias. Y precisamente cuando leemos en la mayoría de libros mutualismo, habla de dos participantes, ¿cierto? Y eso pues nos ha hecho ver como si el mutualismo fuera específicamente entre pares de especies, con interacciones altamente específicas donde una depende de la otra. De hecho, esa visión ha sido tan importante que, por ejemplo, Darwin encontró en Madagascar esta orquídea con un nectario extremadamente largo. Y él predijo que debería haber una polilla, pues perdón, no, un polinizador con una lengua suficientemente larga para alcanzar ese nectario. Y efectivamente, 100 años después de que, de que Darwin, digamos, hiciera esa predicción a partir de solo la orquídea, encontraron al polinizador. Esa visión de acople perfecto entre pares de especies es la que, digamos, ha ganado popularidad en el mutualismo. Sin embargo, en la naturaleza, y especialmente en ambientes diversos, la tendencia general no es ese mutualismo altamente específico, sino más bien un mutualismo que se conoce como mutualismo difuso, donde las relaciones entre especies son facultativas, es decir, pueden darse o no, son de baja especificidad, es decir, que no hay una dependencia muy alta entre pares de especies, y también eso puede variar en el tiempo. Aquí vemos un ejemplo, esta es una flor típica de bosques tropicales de tierras bajas, y esa flor puede ser visitada y polinizada por varias especies de polinizadores. A su vez, un mismo polinizador se alimenta de diferentes tipos de plantas. Entonces, en realidad, lo que vamos a encontrar en la naturaleza son relaciones entre grupos numerosos de especies. Estas relaciones difusas o de mutualismo difuso, quizá una de las más importantes que encontramos en los bosques o en los ambientes, son las interacciones planta-animal. Estas relaciones planta-animal difusas han permitido y han propiciado la evolución de grupos de plantas como las angiospermas, que dependen de animales para la polinización o la dispersión de sus frutos, y también de varios grupos de animales, entre ellos insectos o vertebrados como aves o mamíferos, que buena parte de ellos dependen del consumo de néctar o de frutas para su sobrevivencia. Por ejemplo, en cualquier bosque tropical, más del 86% de las plantas tienen interacciones con animales, bien sea para su polinización o dispersión de semillas. Más del 50% de las especies de mamíferos y de aves también consumen frutas o néctar. Entonces vemos que estas relaciones son importantísimas y han estructurado las comunidades ecológicas que vemos hoy en día. Entonces, si vemos, por ejemplo, cualquier ambiente local,
no sé, imagínense en Bolivia algún ambiente local, eh, vemos que en ese ambiente participan gran cantidad de animales y plantas en estas interacciones. Entonces fijémonos ahora, por ejemplo, en una interacción particular que es la de dispersión, donde los animales se alimentan de las plantas, de los frutos, y a su vez los frutos de las plantas reciben un servicio de dispersión. Esta es una relación mutualista porque beneficia a ambos grupos. Aquí vamos a encontrar un montón de especies involucradas. Pueden haber varias decenas de animales que consumen fruta y varios decenas o hasta cientos de plantas que pueden ser dispersadas por animales. Entonces, vemos así pues que esta interacción, como les digo, es benéfica para ambos participantes y hay muchas especies involucradas. Por lo tanto, este fenómeno de dispersión de semillas dado por esta interacción mutualista tiene un gran impacto para mantener las dinámicas, no solo de la regeneración de los bosques, sino también para mantener la diversidad de animales. Si nos enfocamos un poco más en estas interacciones y vemos una relación un poco más estrecha y nos enfocamos solamente a los murciélagos frugívoros, sabemos que la dieta de los murciélagos frugívoros es relativamente bien conocida, especialmente la dieta de murciélagos de tierras bajas. Se conocen las dietas de varios ensamblajes locales de murciélagos. Sin embargo, conocemos poco de la estructura de estas interacciones. ¿Y a qué me refiero con estructura? A cómo se organizan, cómo se dan esas relaciones específicas entre las plantas y los animales. Entonces, entender la forma en que se organizan esas interacciones nos permite inferir consecuencias de dicha estructura para el funcionamiento de los ecosistemas. Pero para esto necesitamos un marco conceptual que nos permita analizar las redes a nivel comunitario y no de la manera tradicional que generalmente es reduccionista. Nosotros solemos mirar los dispersores de una planta en particular o la dieta de una especie en particular, pero pocas veces hemos mirado todo desde una mirada más general. Los estudios de estructura no son recientes, de hecho hay precedentes desde hace más de 100 años en la historia. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una explosión de estudios de estructura gracias al desarrollo de un marco teórico que se llama las redes complejas. Y estas redes complejas pues tuvieron su origen en la física, pero se han aplicado a otras áreas como la biología, la sociología, la economía, entre muchas otras. Pero entonces, ¿qué es la teoría de redes complejas? Conocida también como teoría de grafos. Esta teoría pues nos permite analizar redes de interacción o redes complejas. Entonces, básicamente, a pesar de su nombre, es algo relativamente sencillo. Las redes complejas están conformadas de dos elementos. Uno de ellos son los nodos, que aquí estoy resaltando en amarillo, y el otro elemento son los enlaces. Entonces, es un marco teórico que permite evaluar cómo interactúan diferentes elementos y cómo es la estructura de sus interacciones. Estas redes complejas nos permiten describir los sistemas complejos. Pero entonces, ¿qué es un sistema complejo? Un sistema complejo cumple al menos estas 4 características. 1, que el sistema esté compuesto de muchas partes que interactúan entre sí. 2, que cada parte tiene su propia estructura y una función muy específica. Tercero, que lo que le ocurre a una parte del sistema afecta de manera no lineal a todo el resto del sistema. Y cuarto, presentan propiedades emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de sus partes, que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Un sistema complejo, por ejemplo, puede ser una célula. ¿La célula está compuesta por muchas partes que interactúan entre sí? Pues sí, así es. Tiene núcleo, citoplasma, mitocondrias, etc. ¿Cada parte tiene una estructura y función específica? Sí, la función del núcleo es distinta a la del aparato de Golgi, por ejemplo, de la mitocondria. ¿Lo que le ocurre a una parte del sistema afecta de manera no lineal a todo el sistema? Sí. Perder el núcleo para una célula es mucho más importante que perder una parte de su citoplasma. Y presentan propiedades emergentes, que es más que la suma de sus partes. ¿Alguien
un ejemplo de una propiedad emergente de todo este sistema celular? ¿Alguien se imagina una propiedad emergente de la célula? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo echas alguna propiedad emergente? Bueno, por ejemplo, la vida es una propiedad emergente de la célula. Es difícil decir que un citoplasma está vivo, que una mitocondria está viva, pero todo en conjunto da una propiedad que es mucho más que la suma de sus partes, como la vida. Entonces, en este caso, la vida sería una propiedad emergente que es mucho más que sumar cada uno de sus elementos. Una definición sencilla de una propiedad emergente es, por ejemplo, el olor de un pastel. Uno puede oler la harina, oler los huevos, oler el azúcar, pero el olor del pastel es mucho más, es una propiedad nueva que no se da a partir del olor de cada una de sus partes. Entonces, eso es una propiedad emergente. Listo. Entonces, las redes complejas sirven para describir sistemas complejos. Y además de esa descripción, pues nos ha permitido tener métricas que nos ayuda a evaluar, a medir variables de estos sistemas. Las redes complejas, o perdón, más bien los sistemas complejos, abundan en la naturaleza. Son parte de nuestra vida diaria. Podemos encontrar sistemas complejos descritos por redes, por ejemplo, en las redes sociales. Eh, la interacción por ejemplo, esto sería una red neuronal, esto sería una red de proteínas, esto sería una red de metabolitos. Básicamente tenemos entonces muchos sistemas de nuestra vida cotidiana, son sistemas complejos que se pueden describir a través de redes complejas. Por ejemplo, una red neuronal donde los nodos serían las neuronas y las conexiones serían las sinapsis entre ellas. En una red ecológica, como de lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, las nodos serían las especies y las interacciones serían, pues, quién se come a quién en estas interacciones. Una red de amigos en Facebook, los nodos serían cada uno de nosotros. Esto es una red de tráfico aéreo mundial donde los nodos son los aeropuertos y las conexiones son los vuelos que conectan un aeropuerto con otro. Fíjense las coincidencias de estructura que hay tan parecidas que son estas dos redes, de amigos de Facebook o de redes de tráfico aéreo mundial. Y así, por ejemplo, el Internet y la... Entonces, en toda esta gran cantidad y disimilitud de redes de interacción que encontramos en la vida cotidiana y en la naturaleza, hay propiedades estructurales que son muy similares entre sí, y esto es lo que hace quizá tan interesante este tema. Que podemos encontrar propiedades comunes en todos estos sistemas complejos, y esas propiedades comunes pues nos ayudan a entender un poco de cómo se han estructurado y cuáles son las consecuencias para el sistema de este tipo de interacción. Entonces las redes complejas nos permiten formular modelos matemáticos que propiedades y cómo esas propiedades afectan la dinámica de las redes en particular. Les voy a hablar de tres propiedades, entender un poco el significado de esas propiedades para la estructura de los sistemas. Entonces quiero que piensen en esta palabra, esto es grado. De una vez les voy a ir mostrando aquí definiciones comunes dentro de redes. Grado es el número de conexiones que tiene cada nodo. Entonces, por ejemplo, cada uno, imagínese su red de amigos de Facebook, el grado de cada uno de ustedes sería el número de amigos que tiene en Facebook. ¿Cierto? Entonces, el grado, nuevamente, es el número de interacciones que tiene cada uno de los nodos. Nosotros tradicionalmente común dentro de cada variable, dentro de las variables que estudiamos en biología, es que tienen distribuciones normales. No sé si recuerdan esto de estadística, una distribución normal es esta campana de Gauss, donde tenemos un promedio, una desviación de esos promedios. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la altura promedio de los estudiantes universitarios, pensamos que hay una altura,
La mayoría de personas tienen una altura promedio, hay pocas personas más bajitas y pocas personas más altas, ¿cierto? Eso sería una distribución normal. Resulta que en redes complejas, si analizamos esta variable que se llama grado, resulta que no, que la mayoría de nodos tienen muy pocas conexiones y hay muy pocos nodos altamente conectados. Esto se conoce como una distribución libre de escala o ajustada a una ley de potencia. Resulta que esta propiedad es muy importante para darle robustez a los sistemas. Por ejemplo, si por alguna razón se pierde alguno de estos nodos, lo más probable es que sea un nodo poco conectado, ¿tá? Ante perturbaciones aleatorias. Sin embargo, estas redes complejas, a pesar de que son robustas ante perturbaciones aleatorias, pueden ser muy frágiles ante perturbaciones dirigidas hacia los nodos más conectados. Y una vez aquí les cuento otra palabra importante en la terminología de redes, que es hop. Un hop se conoce a un nodo con alto grado, es decir, con alto número de conexiones. Entonces, pensemos, por ejemplo, esta misma distribución la tiene nuestra red neuronal. Si por alguna razón alguna de nuestras neuronas muere, generalmente va a ser una neurona poco conectada. Entonces, es importante este tipo de distribución para darle robustez a los sistemas. Otra propiedad común que tienen las redes complejas es que tienen una estructura que es conocida como estructura de pequeño mundo, donde el mundo es un pañuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la forma de la distribución de las conexiones, la distancia entre cualquier par de nodos generalmente es corta, independiente del tamaño de la red. Esta teoría ha sido muy aplicada a las redes sociales, donde hablamos la conexión entre personas en el mundo. De hecho, cerca del 1930, esta teoría fue propuesta más o menos en 1930 por un escritor húngaro, donde decía que entre cualquier persona del mundo no hay más de 6 grados de separación. Un grado de separación es la cantidad de pasos que se necesita para llegar de uno a otro. Por ejemplo, la distancia entre cualquiera de nosotros y una personalidad mundial, por ejemplo el Papa, no es mayor a 6 grados de separación. Esto, digamos, fue probado por un profesor en Estados Unidos, quiso probar esta teoría y le pidió a sus estudiantes que enviaran cartas, no por correo, sino a través de personas conocidas a personalidades del mundo. Y efectivamente, en el mundo, entre todas las personas, no tenemos más de 6 grados de separación. Sí, Por ejemplo, nada más para meter mi cuchara aquí, es bien interesante porque incluso hay una película de Kevin Bacon, ¿no? Que, sí, así es. que habla sobre esto. Y el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo interesante es que ahorita estamos hablando nosotros. Que si hace un tiempo atrás gané un premio que me lo dio la princesa Ana. Y la princesa Ana es hija de la reina Isabel. Y la reina Isabel es amiga o conoce al Papa. Entonces, Exactamente. entonces ahí Entonces está, fíjate ¿no? que ahí ya no son 6, son Claro, 4. son cuatro. Entonces, digamos, qué sé yo, Amira me conoce a mí y ahí está cinco. Entonces ya la red de interacciones llega a esos 6 grados, ¿no? Sí, ahí lo Interesantísimo. probamos. Y algo muy interesante también de nuestro mundo moderno es que con las redes sociales parece que este número se ha hecho aún más corto. Y hoy se habla de entre 4 y 5 grados de separación entre cualquier persona del mundo, entre cualquier par de personas en el mundo. Entonces, esta propiedad que vemos en una red social, como las interacciones entre nosotros los seres humanos, también es común a otro tipo de redes comunes. Bueno, aquí vamos a entrar a una propiedad mutualistas. Entonces, hablamos, esta red, por ejemplo, que les voy a mostrar esta propiedad, es como una red mutualistas entre pares de especies. Cuando hablamos de redes entre grupos de especies, hablamos de redes bipartidas, donde podemos tener dos particiones. Redes planta-animal, por ejemplo, una partición serían las plantas, serían los animales.
Una propiedad común es el mutualismo. Entonces, la estructura anidada, perdón, está conformada por generalistas, estas tres propiedades. Generalistas interactúan entre sí formando un núcleo denso, especialistas interactúan con generalistas y no hay interacciones entre especialistas. Vean estos recuadros. Entonces, en este recuadro vamos a organizar en una matriz de doble entrada, por un lado las plantas, que serían las filas, y en las columnas el lado blanco representa una interacción. Entonces, si nosotros en esta matriz la organizamos en un orden de acuerdo al grado, recuerdan que el grado es el número de interacciones de cada nodo. Por ejemplo, la planta 1 tiene 10 interacciones. La planta 2 tiene 9 interacciones. La 3 menos y así sucesivamente. Organizo las plantas de mayor a menor, de acuerdo a su grado. Y lo mismo sería por animales. El animal 1 tiene 10 interacciones, el otro 9 y así sucesivamente. Entonces, esta sería una red hipotética donde estaría perfectamente anidada. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles son los animales y las plantas generalistas? Los que tienen más interacción. Entonces vemos aquí un núcleo denso donde todos los generalistas están interactuando entre sí, no hay espacios vacíos. Veamos, por ejemplo, la planta más especialista. ¿Qué conocemos en una red como una planta especialista? Aquella que tiene solo una interacción. Fíjense que esta planta especialista está interactuando solo con este animal, que a su vez es el más generalista. Y fíjense acá, no hay interacciones entre especialistas. Esta matriz sería una matriz hipotética aleatoria. Y aquí vemos una matriz real con datos reales y vemos que más o menos se cumple esta relación. Es decir, las estructuras mutualistas tienden a tener estructuras anidadas. ¿Qué significa esto para la evolución? Pensemos un poco. Si hubiese una interacción aquí, donde está el punto rojo, que la planta más especialista interactuara solo con el animal más especialista, cualquier perturbación que afecte a la planta va a afectar también al animal. Entonces, la evolución tiende a eliminar estas interacciones entre especialistas. De esta manera, los especialistas pueden sobrevivir porque están unidos a generalistas que son más estables dentro de una red. Entonces, es una propiedad interesante también de estudiar y común en sistemas de mutualismo. Otra propiedad biológica que se estudia entre las relaciones es la especialización de toda la red, o la generalización de toda la red. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los mismos componentes, 3 especies de murciélagos, 3 especies de plantas, donde esta de la mano izquierda sería una red completamente especializada, donde cada interacción es especialista, ¿cierto? Esta sería una interacción generalizada, donde cada especie interactúa con todos los demás. Estos serían, digamos, los dos extremos. Una red altamente especializada, una red altamente generalizada. Esta propiedad del grado o el grado de especialización de la red también se puede medir a través de métricas que nos permiten ver las redes complejas. Este índice es derivado de la entropía de Shannon y permite comparar entonces especialización entre redes. Otra propiedad importante que podemos estudiar es la modularidad. La modularidad se refiere a que podemos encontrar en una red subgrupos de nodos que interactúan entre sí mucho más que con los demás. Entonces quisiera preguntarles aquí, hipotéticamente, ¿cuántos módulos encuentran ustedes en esta red? Esas sesiones espiritistas en un caso. A ojo de buen 15, cubero se notan. Diga, Alejandro. 15 módulos, ¿Cuántos? 15 creo. 15. Módulos.
Módulos, no Ah, nodos, sino módulos. ah, Agrupaciones, ¿cuántos verían más o menos? tres. Tres, exactamente. ¿Cierto? Hay tres módulos o agrupaciones de especies de nodos que interactúan entre sí. Eso sería, por ejemplo, la modularidad. Aquí lo estamos midiendo a ojo, pero también existen, digamos, métricas dentro de la red que nos permite medir de una manera menos subjetiva y más objetiva este tipo de módulos. Y eso es importante también para conocerlo dentro de las relaciones. Porque Y otra podría, cosa muy, perdón, porque podría llegar a ser cuatro, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el del centro? El, muy exactamente, eso está muy interesante. Fíjate un detalle que tú aquí lo estás anticipando muy perspicazmente, y es que esta modularidad también nos permite ver que hay nodos que son más importantes que otros para mantener la estructura de la red. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo elimino este nodo verde? Ya lo que antes era una red se va a convertir en tres redes separadas. Entonces también identificar el papel de cada uno de los nodos dentro de las redes es importante. Y para eso existen otras métricas que son las métricas de centralidad. Por ejemplo, con relación a la conexión que tiene. Entonces tiene alta centralidad como conector. Este otro nodo tiene alta centralidad por grado, es decir, tiene alta cantidad de conexiones tiene más grado este amarillo que este verde, y así sucesivamente. Entonces, aquí brevemente les voy a mencionar las medidas de centralidad. Por ejemplo, la centralidad por grado mide el número de interacciones de un nodo. Entonces, en una red, el nodo más central, que tiene más centralidad por grado, es el que tiene más conexiones. Por ejemplo, en esta red hipotética tenemos que el nodo 3 y el nodo 5 son los que tienen más alto grado. Estos tienen 4 conexiones, cada uno de ellos, mientras que los demás tienen o 2 o 1. Hay otra centralidad importante para medir, que es la que se llama por intermediación. ¿Qué tanto conecta un nodo a las interacciones entre pares de nodos? Es decir, el número de caminos más cortos que pasan a través de un nodo dividido el número de caminos más cortos para toda la red. Por ejemplo, imaginemos qué se necesita para conectar el nodo 1 y el 7. El camino más corto, ¿cuál sería? El que menos pasos necesita. ¿Cuántos pasos necesita acá? 1, 2, 3. Acá 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense que para hacer el camino más corto necesita pasar por el 2 y por el 5, o por el 3 y por el 5. Si nosotros evaluamos todos los caminos más cortos de todos los nodos, entre cada uno de ellos vamos a encontrar que el nodo 5 es el que tiene más intermediación. Es decir, que la mayoría de caminos más cortos, entonces el nodo 5 en este caso tiene alto valor de centralidad por intermediación. Y otra centralidad importante es la de cercanía. La cercanía es qué tantos pasos separan a cada uno de los nodos con todos los demás. O sea, el promedio de rutas más cortas de un nodo a todos los demás. Entonces, estos tres atributos son importantes para conocer el papel de los nodos dentro de las redes. Si esto lo extendemos a redes ecológicas, entonces vamos a encontrar el papel de las especies dentro de todo un sistema, y podemos encontrar aquí especies claves en los ecosistemas. Bueno, entonces otro tema importante que hace parte de la introducción a este trabajo es hablar de cómo la estructura del paisaje puede afectar la estructura de interacción en las comunidades. Sabemos, y hay mucha teoría al respecto, que dice que la pérdida de bosques afecta la... Cuando se pierde bosque, generalmente se pierden especies especialistas de bosque o disminuyen su abundancia. Pero entonces, cuando las especies especialistas de bosque disminuyen su abundancia, esto también puede disminuir o limitar la posibilidad de encuentro.
es decir, limitar las interacciones. Si, por ejemplo, por aquí en un lugar aislado queda un árbol y su dispersor está metido en el bosque, difícilmente se va a salir del bosque para alimentarse de ese árbol. Entonces, eh, la pérdida de estructura los atributos del paisaje pueden afectar la estructura no solo de las comunidades, sino de las interacciones entre ellos. A su vez, los bordes de bosque pueden beneficiar el crecimiento de especies generalistas, de plantas que se benefician con la luminosidad y pueden incluso aumentar otras interacciones. Entonces, a pesar que se sabe que los atributos del paisaje afectan la estructura de las comunidades, poco se sabe cómo afectan la estructura de las redes de interacción. Sabemos que la mayoría de regiones tropicales carecen de grandes masas de bosques rurales, emergen como fuentes para conservar la biodiversidad. Y aquí quiero que nos ubiquemos en el paisaje rural cafetero, donde pues desarrollé mi trabajo del que les voy a hablar en este momento, un trabajo de tesis de grado doctoral, y el paisaje rural cafetero aquí se reconoce como un paisaje importante para la conservación. Es un paisaje muy heterogéneo, donde en Colombia se ha producido café a escala familiar habitan cerca de 24.000 familias y una característica importante de esto es que cada familia tiene minifundios, es decir, pequeñas extensiones de cultivos. Esto lo que hace es que cada una de las personas decide sobre su espacio y su terreno, lo cual ha hecho que el paisaje sea altamente heterogéneo. Entonces, en este paisaje en particular, quisimos evaluar cómo la transformación del paisaje afectaba las redes de interacción entre murciélagos y frutas y cómo esto afecta los servicios ecosistémicos de dispersión de semillas. Entonces, les voy a hablar sobre este proyecto, que son redes de interacción entre murciélagos frugívoros y plantas Chiropterocola en un paisaje rural cafetero. El objetivo general de este proyecto fue evaluar el efecto de la composición y configuración del paisaje sobre la estructura de la red de interacción entre murciélagos y plantas en 3 escenarios de transformación. ¿Cuáles eran esos 3 escenarios? Uno, un bosque sin cultivos. Otro escenario, un escenario de transformación intermedia, eran fragmentos de bosque rodeados por cultivos. Y un tercer escenario donde sería la transformación mayor sería agroecosistemas sin bosques. Entonces nosotros queríamos evaluar cómo eran las propiedades estructurales de la red, propiedades que les mencioné ya anteriormente, en los 3 escenarios y cómo cambiaba el papel de las especies, es decir, si variaba la centralidad de las especies dentro de esas redes en los 3 escenarios. Obedecemos entonces a 2 objetivos específicos. Uno es si cambia la estructura de las redes en esos 3 escenarios y un segundo es si cambia el papel de las especies en esos 3 escenarios. Nuestra hipótesis para el primer objetivo es que de la transformación no habrán diferencias en las propiedades estructurales de las redes en los 3 escenarios. O sea, ni en anidamiento, ni modularidad, ni en el número de interacciones. Y para el segundo objetivo, nuestra hipótesis es que, ya que la transformación del paisaje puede afectar a las especialistas y puede beneficiar a los generalistas, entonces el papel de las especies va a cambiar en los escenarios. Les muestro un poco cómo fue el diseño de este trabajo. Esto serían, aquí estaría Colombia, estaría pues el final de la cordillera de los Andes. En Colombia se ramifican en 3 ramales. Estos 3 ramales están separados por 2 valles interandinos, el valle del río Cauca y el valle del río Magdalena. Y aquí en este cuadradito es donde se ubicó el trabajo. Esto es un departamento que se llama Risaralda, en una elevación entre los 1.600 y los 2.000 metros, y es el corazón del eje cafetero. Aquí tenemos entonces este paisaje, donde nuestras áreas de estudio son parcelas circulares, nuestras parcelas de estudio son parcelas circulares de 1 kilómetro de radio.
Las que están en azul serían las parcelas de bosque. Aquí en este escenario es difícil encontrar bosques grandes. Con gran dificultad pues encontramos bosques que al menos cubrieran más del 80% de cada una de estas parcelas. El escenario 2, que serían los fragmentos, sería estos en amarillo, donde en el centro hay un fragmento de bosque y alrededor son agroecosistemas. Y el escenario agrícola sin bosque serían estos rojos. Entonces, como les dije, las parcelas son de 1 kilómetro de radio y en el centro de la parcela, entonces hicimos capturas de murciélagos utilizando redes de niebla y allí en el centro de la parcela, entonces, a los murciélagos que capturábamos les tomábamos sus muestras, sus heces, y en las heces identificábamos las semillas de las cuales se estaban alimentando. Y así entonces teníamos la interacción entre los murciélagos y las plantas. Con esta información, pues construíamos una matriz de doble entrada donde en las filas serían los murciélagos y en las columnas serían las plantas. Y tendríamos unos cuando hay interacción o cero cuando no hay interacción. Y la matriz pues tenía, digamos, dos fases. Esta fase sería binaria de unos y ceros o una fase ponderada donde medíamos la cantidad de muestras que contenían semillas de planta para tener una matriz cualitativa. Bueno, ¿qué variables medíamos? Entonces, el tamaño de red, que es el número de plantas y número de animales que están participando en las redes, el número de interacciones, es decir, la cantidad de interacciones que hay entre esas especies, el anidamiento, que ya se los expliqué antes, la modularidad, que también se las expliqué antes, la especialización, que también les expliqué cómo se medía, y también medíamos la centralidad de cada una de esas especies. Vamos a los resultados. Hicimos en total, en un año de muestreo, capturamos cerca de 1.146 murciélagos pertenecientes a 32 especies, de 4 familias: Moloside, Filostomide, Diropteride y Despertilionidae. De esos murciélagos, 13 fueron especies frugívoras, de las cuales pudimos obtener muestras de interacción con semillas. Aquí están esas 3 especies. Las más abundantes fueron Artibeus y Caroli. De estas 13, los puntos aquí representan los lugares donde capturados: en bosque, en fragmentos o en agroecosistemas. Fíjense que la mayoría de ellas, este es otro recuadro donde lo amarillo representa el bosque, bueno, los colores que ya vimos antes. Vemos que la mayoría de especies fueron capturadas en los 3 escenarios. Algunas pocas especies apenas fueron capturadas en 2 escenarios y no hubo especies exclusivas, por ejemplo, o de bosque o de fragmento. En total encontramos 35 especies de plantas de 11 familias botánicas que fueron consumidas por murciélagos, donde sobresalen las urticaceae, donde están las cecropias, solanáceas, donde están valga la redundancia, las solanáceas, y moráceas, donde están los ficus, y piperáceas, donde están las pipas. Todas estas muy importantes en la dieta de los murciélagos. Y aquí tenemos entonces las redes de interacción en los 3 escenarios. Quisiera que juguemos a especular un poco qué red creen que corresponde a cada uno de esos escenarios. Fíjense, esta es la red más pequeña, la que tiene menos cantidad de nodos, menos cantidad de plantas y menos cantidad de murciélagos. Los puntos verdes representan a las plantas, los puntos marrones representan a los animales. Fíjense, esta es la red con más cantidad de interacciones y más cantidad de especies, y esta es una red intermedia. Entonces, ¿a dónde creen que pertenece esta red? ¿A los agroecosistemas, a los fragmentos o al bosque? A los fragmentos tal vez. Fragmentos. Muy bien, pues fíjense, esta es la red de los bosques. La red más pequeña fue la de los bosques. La red, digámoslo así, con más interacciones y más especies fue la de los fragmentos, y una red ya intermedia fue la de los agroecosistemas. Entonces aquí vamos a ver como las conclusiones
o resumen de esta información. En cuanto a la riqueza de murciélagos, no hubo diferencias significativas entre los escenarios. Como les mostré anteriormente en la otra gráfica, los murciélagos en este paisaje se están moviendo entre todos los escenarios. Con relación a las plantas, sí hubo diferencias. Es decir, en los bosques, los murciélagos están consumiendo los murciélagos están consumiendo menos cantidad de plantas de bosque y más cantidad de plantas en fragmentos y agroecosistemas. Con relación al tamaño de la red fue similar, la más pequeña fue en el bosque y entre fragmentos y agroecosistemas. Interacciones también el mismo patrón. Menos interacciones en bosque y más interacciones entre fragmentos y agroecosistemas. ¿Qué podemos decir ante esto? Que el agroecosistema cafetero, es decir, todo el paisaje, los sistemas productivos, no son hostiles para los murciélagos. Los murciélagos presentaron más interacciones en los escenarios transformados y esto posiblemente se debe a que estos agroecosistemas albergan recursos complementarios que favorecen nuevas interacciones. Por ejemplo, es común en los agroecosistemas encontrar plantas de guayaba, no sé cómo le dicen en Bolivia la guayaba, el mismo nombre. Guayaba también, sí. Sí, guayabas se encuentran en los agroecosistemas, hacen parte de su dieta y no son plantas que estén dentro del bosque. Por lo menos aquí en Colombia, esta variedad de guayaba es cultivada y no está dentro de los bosques. Entonces, están encontrando recursos adicionales en los agroecosistemas que no estaría dentro de los bosques. Eso pasa con guayabas y con otras especies cultivadas que también están siendo parte de la alimentación de los murciélagos. Este tipo de resultados han sido similares a lo que se han encontrado en otras redes planta dispersor, donde se ha visto que escenarios transformados también ofrecen recursos importantes para la fauna. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades con relación a la modularidad, al anidamiento y a la especialización. Resulta que en los tres escenarios las redes fueron modulares y anidadas, pero hubo diferencias en la especialización. ¿Qué estamos viendo acá? La modularidad fue similar en los tres escenarios, perdón, el anidamiento fue similar en los tres escenarios, la modularidad también fue similar en los tres escenarios, pero la especialización fue diferente, donde las redes en los agroecosistemas fueron más generalistas o menos especializadas. Entonces vemos que, a pesar que la estructura de modularidad y anidamiento se mantiene, hay diferencias en cuanto a la especialización. Varios modelos teóricos han sugerido que las redes de interacción colapsarían después de perderse el 80% del hábitat. Pero es que, por lo menos en este paisaje cafetero, la estructura no se pierde y de hecho se mantiene. Es decir, son redes relativamente robustas ante la pérdida de especies. Por lo tanto, estas redes, pues estamos viendo que las redes son más estables a lo que se ha predicho teóricamente. Y por lo menos el paisaje cultural cafetero colombiano aún es biodiverso y provee servicios ecosistémicos importantes. Sin embargo, hay un detalle importante que no hay que descuidar, y es que sí se pierde especialización en los escenarios más transformados. Si bien no las especies se mantienen, la estructura de esas interacciones sí se hace más generalista. Ahora vamos a ver cómo cambia el papel de las especies en particular dentro de los escenarios. Aquí en cada una de estas redes, la de agroecosistema, la de fragmento y la de bosque, está resaltado en azul el murciélago más central y en naranja la planta más central. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo? Que en fragmento y en bosque, que son las redes, los escenarios, digamos, que tienen vegetación boscosa, la especie más central de murciélago y la de planta fue la misma. La especie más central en el fragmento y en el bosque fue Carolia brevicaura, y la especie más central en fragmento y en bosque fue un yarumo,
no sé cómo le dicen ustedes en Bolivia a los yarumos, las cecropias. Cecropia. Ambaibo. Baibo, Ambaibo. ambaibo. Sí. Ok, aquí un ambaibo, Cecropia telealba, fue la especie más central. En bosque y en fragmento no hubo diferencias en la centralidad, pero en los agroecosistemas sí hubo un cambio de cuáles fueron las especies más centrales. Entonces, en el bosque, los agroecosistemas, la especie más central fue un arbusto de sotobosque, un solanum, y el murciélago más central fue un artibecus. Pues esto es, digamos, más de lo mismo, donde estamos comparando, vemos que para las otras métricas de centralidad, esto es grado, cercanía e intermediación, es lo mismo, las especies más centrales en bosque y en fragmentos se mantienen y son menos centrales en agroecosistemas. Este es como un resumen de la centralidad por grado, por intermediación y por cercanía de todas las especies de murciélago entre pares de ecosistemas. El escenario agrícola con el escenario boscoso, el escenario boscoso con el escenario de fragmentos. ¿Qué encontramos? Entonces hubo una correlación significativa en la centralidad de bosques y fragmentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el papel de las especies en los bosques y en los fragmentos es similar. Sin embargo, no hubo correlación de la centralidad entre estos dos escenarios con el escenario agrícola, es decir, el papel de las especies en los agroecosistemas fue distinto. ¿Qué nos indica esto? Que la centralidad de las especies en la red probablemente está relacionada con rasgos funcionales, tanto de las plantas como de los animales. Por ejemplo, en general las especies más centrales fueron frugívoros abundantes. Es clave para estos escenarios. Pero en escenarios agrícolas, donde hay menos vegetación, la vegetación es más baja, hay escenarios más abiertos, esta especie de Artibeus fue más importante. Artibeus generalmente es una especie más grande, más robusta, podría tener menos posibilidad de depredación en estos paisajes y se hace muy importante para los escenarios agrícolas. Además, Carolia es un murciélago más pequeño, pero con una maniobrabilidad más alta, lo que hace que quizás se desempeñe mucho mejor dentro de estos ambientes complejos como son el bosque y los agroecosistemas. Entonces vemos que probablemente atributos funcionales afecten el papel de las especies en la red. Por otro lado, con relación a un árbol, que generalmente en los agroecosistemas, pues los árboles se cortan, por lo tanto no es tan importante su papel aquí, pero sí es muy importante en fragmentos y en bosque. Pero el otro arbusto que fue central en los agroecosistemas es una especie pequeña de crecimiento rápido, que en menos de un año ya está dando frutos y puede entonces ser, no es una planta cultivada, pero sí crece de manera rápida dentro de los agroecosistemas y también se hace importante allí. Otra conclusión que podemos decir es que los bosques podrían ser más importantes de lo que se está evidenciando en este trabajo. Fíjense dónde interacción entre murciélagos y plantas. No estábamos evaluando la red completa de todos los frugívoros y probablemente hayan otros frugívoros grandes con una movilidad menor que los murciélagos que sean muy importantes en bosque, pero nosotros no lo estemos registrando. Entonces probablemente plantas con semillas grandes no estén quedando aquí y estemos subvalorando un poco la importancia de otros grupos de planta y otros dispersores dentro de las estructuras comunitarias. Entonces, en resumen, pues este fue un primer estudio que evaluó la respuesta de las redes de frugivoría a la transformación del paisaje y como conclusión, pues estos paisajes cafeteros aún mantienen una estructura, redes con una estructura propia donde se está prestando un servicio importante que es la dispersión de semillas, incluso en los escenarios más modificados. Y esto probablemente es atribuible a la heterogeneidad del paisaje. Entonces esto es todo lo que quería mostrarles hoy y cierro con esta frase.
La pérdida de interacciones bióticas es un problema más sutil, pero más severo que la pérdida de especies. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, comentarios, dudas. Excelente, Harold. Es alucinante el tema de redes e interacción y tu trabajo es espectacular.